¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Un nuevo vivo aquí por la plataforma de Instagram. Hoy es 29 de junio de 2025 y por lo menos por aquí, desde Uruguay, son las 21 horas 35 minutos. Para hacer un domingo es bastante interesante porque nos conectamos en un momento que es un momento bisagra, es un punto en el que termina y empieza la semana. Según el calendario, el domingo es el primer día de la semana, pero para la mayoría de nosotros el domingo es un día normalmente de descanso o de tareas que tienen más que ver con nuestros intereses personales. Y mañana, lunes, comienza la semana laboralmente hablando, digamos de manera general. Y este vivo, que probablemente va a tener un tono bastante diferente, en el que espero que podamos también interactuar un poquito, si hay alguna inquietud responderla y demás, es para compartir algo muy interesante que pasó hoy, que me dejó pensando y con ganas de traer este tema un poquito aquí a las redes y para compartir algunas ideas y algunos conceptos. Hoy en la tarde, a las 16 horas exactamente, tenía un encuentro en vivo, pero por la plataforma Zoom, con las personas que están estudiando la formación de psicogenealogía evolutiva de este año, generación 2025, y como siempre pasa, invitamos a participar también 2 años anteriores, o sea que hoy había conectada gente de 2025, algunos compañeros de este año, y de 2024 y de 2023, de psicogenealogía evolutiva. Nuestro tema para hoy y en esos encuentros por Zoom, algunas personas que han compartido conmigo esa formación lo saben, son encuentros destinados a responder inquietudes, más que nada técnicas, a compartir algún ejercicio práctico, a veces algún ejemplo, a resolver cosas que son necesarias, que son importantes de ver en un ambiente más personal, más íntimo. Las clases son información general, van describiendo poco a poco el proceso de aprendizaje de lo que es el campo transgeneracional, y en los vivos interactuamos, nos conocemos un poquito más, entonces tienen otro nivel de calidez. Y normalmente el plan es responder inquietudes que tienen que ver justamente con el árbol genealógico, los diferentes mecanismos, los sistemas que hay de interpretación, y qué pasa cuando encontrás determinado mecanismo, qué puedo hacer, cómo puedo resolverme, cuando encuentro determinado nudo, determinado conflicto, cuando aparece evidencia de alguna repetición obstinada en la que la vida se vuelve un poco insistente, queremos salir de alguna dinámica de esas. Pero sorpresivamente, hoy las consultas y algún ejemplo que surgió, todo lo que fue girando en torno a este encuentro más temprano con la gente de la formación, se fue hacia un punto muchísimo más metafísico, muchísimo más sutil y más profundo también en ese aspecto. Para mi sorpresa, agradable sorpresa, porque son temas, como muchos de ustedes saben, porque ya me conocen, son temas que a mí me encantan, me apasionan y realmente el tiempo se pasa volando cuando nos dedicamos a eso. Y todo surgió porque una compañera tuvo una experiencia increíble en la cual una persona de su familia muy cercana soñó con alguien que había fallecido hace mucho tiempo, y hay mucho conocimiento que ella tiene hoy por hoy, y en gran medida compartido con temas del estudio transgeneracional y demás, que conectaba con esa experiencia, y entonces a partir de ahí le pasaron un montón de cosas y empezaron a surgir en el grupo planteos que tienen que ver con nuestra realidad existencial, lo cual me parece que es algo alucinante, que quería compartir y rescatar para traerlo a este vivo, porque muchas veces corremos el grave peligro de vivir sin cuestionarnos nada, incluso sobre todo y especialmente sin cuestionarnos de qué se trata la vida, o qué pasa antes y después. Nosotros nacemos en un determinado sistema familiar, que eso no es arbitrario, no hay suerte, no hay azar, no hay casualidad,
hay una sincronía específica, muy bien diseñada, en la que nosotros tenemos parte, por supuesto, que nos lleva a nacer en un determinado lugar, en una determinada familia, en un contexto, con unas condiciones socioculturales, espaciotemporales, con un montón de variables, cuyo objetivo es conducirnos por el camino que nosotros muchísimos años después vamos a llamar nuestra vida, que nos ayudan a ser quienes somos y a vivir las experiencias que necesitamos vivir. Pero si nosotros empatizamos con esta idea, si a ustedes les parece que este concepto que acabo de compartir tiene asidero, tiene sentido, no pueden negar, en ese caso, que hay un antes y hay un después. Porque si estamos hablando de haber nacido en un determinado sistema, estamos hablando de que hay una especie de cosa que vamos a llamar conciencia, pero si tú te sentís más cómodo con el nombre alma, espíritu, ser, esencia o cualquier otro que prefieras, está muy bien. Hay eso que viene a experimentar este nivel de realidad. Pero si viene, y eso es lo que las personas normalmente van a llamar encarnación, ¿no? Esa entidad, ese ser, ese núcleo de conciencia se mete en un cuerpo, se mete en la carne para tener una experiencia humana. Si reconocemos ese mecanismo, estamos hablando de que todos nosotros somos una entidad aparte de este nivel de realidad. Es como decir que somos una chispa divina, una luz, una esencia. A mí me gusta mucho el término conciencia, a la que le viene muy bien adoptar esta forma por un cierto tiempo para experimentar ciertos fenómenos que necesita, quiere o anhela de alguna manera, o que le construyen de alguna manera. Pero muchos de nosotros podemos también pensar, y nos va a llamar la atención, el hecho de que en este nivel de realidad no todo lo que pasa, no todo lo que nos ocurre es grato, es agradable, no todo es algo que nosotros queremos que ocurra, no todos estamos todo el tiempo contentos y felices con los acontecimientos que nos tocan enfrentar. Hay momentos desafiantes, algunos a nivel personal, a veces a nivel familiar o a nivel un poco más colectivo, incluso como sociedad o como humanidad. Hay periodos bastante turbios de la historia humana que probablemente, si uno quiere, puede pensar, bueno, yo no elegiría nacer en ese momento, no elegiría nacer en esas circunstancias. Bueno, evidentemente hay una diferencia significativa y bastante voluminosa entre lo que en un estado de conciencia expandida nosotros podemos entender como positivo o necesario o útil, y lo que después, estando en este nivel de realidad, estando en un cuerpo humano, en una experiencia humana normal, con una familia, con un pasado, con un derrotero de eventos a lo largo de la vida, podemos llegar a entender que es positivo. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, hoy con estos compañeros de la formación, el tema giró desde el aspecto técnico más tradicional de lo que es el estudio transgeneracional a este tipo de cuestionamientos donde nos damos cuenta de que más allá de que muchas veces tenemos conflicto con personas que nos rodean del sistema familiar, tuvimos un origen más o menos difícil, o una juventud, o una adolescencia, o una adultez, o una madurez con determinadas complicaciones, en algún punto, si podemos abstraernos del estado inmediato en el que estamos ahora, por un momento, por unos segundos nada más, desacoplarnos de esta identidad provisoria que tenemos y mirar desde una perspectiva mayor, nos damos cuenta de que aún esos eventos que pueden ser aversivos, tristes o dolorosos, tenían un sentido totalmente trascendental para nuestro proceso sutil, para la otra parte, para la parte real, para la parte verdadera de lo que somos. Entonces,
cuando estamos frente a una situación compleja o difícil, no por tener este conocimiento o estas creencias la situación va a desaparecer o va a cambiar, no necesariamente, pero sí cambia el punto de encaje desde el cual nosotros estamos teniendo la apreciación, la valoración o la interpretación de aquello que pasa. Es decir, que lo que sucede es exactamente lo mismo, pero nos afecta de una manera diferente. Cuidado que cuando digo que nos afecta de una manera diferente, no me refiero a que dejamos de sentir o dejamos de sufrir si fuera el caso, o de sentir dolor en algún caso, o incomodidad, o malestar, o rechazo, sino que la percepción de que hay un sentido ulterior nos ayuda a transitar mejor el momento. Si tú tenés que pasar por una situación difícil y no cuentas con ninguna creencia que respalde el hecho de que tú pases por eso para algo, la sensación es mucho más dolorosa porque parece injusto y además no tiene sentido, es como un despropósito. Toca sufrir porque sí. Ahora, si tú tienes este tipo de creencia o adhieres a estos conceptos y tienes un pensamiento parecido a este, o igual, entonces es mucho más fluido porque en algún punto de ti entiendes que aunque no lo puedas comprender en este momento o no lo puedas ver con claridad en este momento, existe algo que va a surgir luego de este proceso que a lo mejor es difícil ahora. Entonces tiene un sentido. Es como una propuesta de inversión. Tú vas a ahorrar. Como vas a ahorrar, te vas a privar de algunas cosas para poder juntar una cantidad, en este ejemplo, una cantidad, por ejemplo, de dinero, porque tienes un objetivo luego. A lo mejor te quieres comprar, no sé, una computadora nueva. Entonces, te vas a privar a lo mejor de todos los fines de semana salir, vas a salir menos o no vas a salir o vas a alternar, pero tú sabes que ese esfuerzo o esa dedicación o ese empeño va a ser recompensado porque cuando pasen, por ejemplo, 3 meses, el esfuerzo que hiciste en ese tiempo te va a permitir, en este caso, darte un gusto o cubrir una necesidad o acceder a algo que es valioso para ti. Entonces, el ahorro es mucho más llevadero que si tú simplemente tienes que embarcarte en ese proceso de restricción y ahorrar porque te redujeron el ingreso, o se te redujo tu ingreso, o te redujeron el sueldo, o algo por el estilo. Ahí no hay un sentido posterior, tengo que enfrentar un periodo negativo porque el periodo negativo se presentó, pero no tiene un camino que me conduzca a algo mejor, a un objetivo deseado, anhelado, a una expectativa positiva. Entonces, cuando en nuestra vida pasa algo triste o desagradable, algo incómodo, y no podemos encontrar desde ningún lugar un sentido, es mucho más empinada la subida a la aceptación, a la calma, a la posibilidad de disolver esa sensación negativa, que cuando nosotros sabemos que el camino tiene un destino, tiene un objetivo. Porque incluso cuando el camino tiene un objetivo o tiene un destino, en la mayoría de los casos, vamos a poder precalcular una duración, un tiempo. Si yo me quiero comprar una computadora, voy a ahorrar proporcionalmente a la cantidad de dinero que tengo que invertir. Entonces, si la computadora cuesta $500 y yo pudiera ahorrar, por ejemplo, $100 por mes, ya sé que con 5 meses alcanzo mi objetivo. Entonces mi esfuerzo queda demarcado en un área controlable para nuestra conciencia. Yo sé que la privación o alguna cosa que quería, que voy a esperar o que no lo voy a hacer porque no es el momento ahora, es solamente por 5 meses. Y si ya voy un mes, ya quedan 4. Y puede haber un imprevisto y a lo mejor en vez de 5
se me va a 6. A lo mejor sube de precio la computadora o tengo que invertir dinero en otra cosa urgente en algún momento. Pero no van a ser 2 años, ni 10, ni tampoco indefinidamente. Entonces, en el contexto de la realidad humana, tocando de vuelta el tema de nuestra realidad o de nuestro origen espiritual, divino, esencial, si nosotros no tenemos ninguna creencia, para esto están también las religiones, pero son un escalón previo, son un escalón más bajito, más cortito. Si nosotros no tenemos ningún sostén que justifique de alguna manera lógica y positiva para nosotros, ante nosotros, ¿para qué estamos en la vida? La vida es mucho más difícil y puede que por momentos, cuando se torna un poco árida, sea hasta excesivamente desafiante. Felizmente, lo contrario también es cierto. Si nosotros tenemos alguna creencia espiritual, religiosa o como sea, pero que nos da un marco de contención, donde podemos aceptar el concepto de que aunque no lo sepamos o no lo podamos ver en este momento, no podamos acceder con claridad a este concepto, todo lo que nos pasa construye algo bueno, permite que haya un desarrollo a otro nivel, tiene un objetivo, entonces es mucho más fácil asimilar que aún las situaciones más dolorosas o desafiantes puedan ser procesadas de una manera más fluida. Es mucho más fácil asimilar que la vida tiene un proyecto y tiene un plan y nutrirse o nutrirnos de la tranquilidad o de la paz interior que ese concepto nos puede traer. Hoy en nuestro encuentro de la formación de transgeneracional surgió este tema. En lugar de hablar de las técnicas y los mecanismos y las preguntas que siempre ocurren, cómo se calcula la fecha de un yaciente, cuándo soy maestro recíproco, cuándo soy doble de alguien, qué hago para resolver el nudo de tal o cual cosa, cómo puedo diseñar un acto simbólico para soltar una lealtad inconsciente, cómo puedo hacer consciente un proceso que trajo una dolencia, una enfermedad, una patología a mí o a algún otro miembro del sistema familiar. En lugar de hablar de cosas tan específicas o técnicas, gracias a la experiencia que tuvo una persona con unos sueños y unas cosas interesantísimas, llegamos a hacer este tipo de razonamientos y elucubraciones, porque si bien nosotros no lo podemos percibir de forma clara, esta realidad más sutil de la que estoy hablando hace unos minutos es parte de nuestras burbujas de pertenencia. Por lo tanto, tiene una relevancia singular. Cada uno de nosotros está afectado primero que nada por su propia forma de vivir, por las elecciones que hacemos, por las decisiones que tomamos, por los lugares a los que decidimos ir o no ir, por los alimentos que elegimos, por cómo invertimos nuestro tiempo básicamente, porque lo que tenemos en la vida principal y casi únicamente para administrar es tiempo. Después aparecen los recursos, pero siempre está el tiempo como una variable de regulación, no tenemos tiempo infinito, entonces siempre está el tiempo regulando nuestra vida. De hecho, nos manejamos con él, entramos o salimos de un lugar a determinada hora, tenemos una hora para almorzar, una hora para ir a dormir, una hora para casi todo. Entonces el tiempo es un regulador que no podemos evitar. En nuestra realidad individual, nosotros utilizando eso, definimos nuestras elecciones. ¿Cuánto tiempo me voy a tomar para leer un libro? ¿Cuánto tiempo me va a llevar darme una ducha? ¿A qué hora tengo que hacer esto? ¿Cuántas horas puedo dedicarle a un determinado tema que me gusta o me interesa? ¿O a un hobby por día? ¿O qué días? Después de nuestras elecciones y de nuestra propia voluntad que moldea la vida, obviamente, viene la burbuja, ya empieza la burbuja sistémica, viene la burbuja familiar. Somos afectados por las decisiones de las personas con las que convivimos y por las decisiones que tomaron las personas que nos cuidaron, que se ocuparon de nosotros, de la forma que haya ido ocurriendo. Y todo eso está interconectado, porque lo que elige las personas que están a tu alrededor
también te afecta a ti y te desafía a reaccionar a partir de ahí, a sumarte o a oponerte, o a proponer, o a negociar, o a disfrutar de los beneficios de esas elecciones, depende de lo que ocurra. Ese es el segundo círculo. Después el círculo se abre un poco más y podemos incluir en una burbuja un poco más extensa, ya que tiene un tono un poco más social, a las influencias también de algún modo indirectas y algunas directas de nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos. Ya son círculos también concéntricos al ego, al yo, pero un poquito más grandes. Y después, por supuesto, está el círculo social, el círculo de pertenencia del lugar donde tú vives, tu raza, tu religión, tu país, todo eso. Pero por sobre todas las cosas hay un círculo que nos engloba a todos y que no se puede prescindir, que no se puede olvidar, que es el círculo de la existencia, el círculo de lo que realmente somos. Ese es un círculo muchísimo más grande y muchísimo más fuerte, porque aunque nosotros en este nivel de realidad vemos esto, ese es nuestro origen verdadero y es nuestro destino después de esta existencia. Entonces, muchos de los patrones que nosotros traemos a una vida humana, como la que tenemos en este momento, quiero pensar, no sé si alguno capaz que, pero en principio en nuestra vida humana, muchos de esos patrones son personales, algunos son transgeneracionales o familiares y vienen del sistema familiar, pero algunos son álmicos, algunos son de tu propia semilla existencial, algunos vienen contigo desde varias existencias. Hasta hay marcas que generan condicionamientos que tienen que ver con la forma en la que tú te fuiste la última vez. O sea, cómo fue tu muerte en la última vida. Cómo vienes viviendo tus vidas. Y por supuesto que hay círculos de pertenencia. Eso es lo que algunas culturas llaman las familias de almas. Pasa que es un tema un poco más complejo y más delicado. Pero así como nosotros tenemos una familia biológica y también tenemos a veces familias por elección, son más que nada nuestros amigos, nuestros seres más queridos, pero que elegimos aquí voluntaria, conscientemente, con quienes nos elegimos relacionar y nos acercamos. También existe la familia álmica, que es nuestra familia de resonancia existencial. Eso está una capa por encima. ¿Cuántas veces te habrá pasado a ti de encontrarte con alguien por primera vez en esta vida y tú darte cuenta de que no era la primera vez absoluta que estabas en presencia de ese otro ser, de esa otra persona, en el caso de este plano, ¿no? A veces, y algunas personas lo intentan explicar con coincidencias neurológicas y procesos de redes neuronales que se retroalimentan y generan percepciones que pueden ser significativas pero no necesariamente reales. Pero hay casos, incluso documentados, de personas con recuerdos muy específicos y muy vívidos y muy detallados que son comprobables. Y hay personas que logran tener sensaciones y recuerdos incluso que se pueden comprobar, que se pueden poner en práctica y que se pueden testear y que se pueden resolver de una manera muy evidente y que llevan a conclusiones extremadamente contundentes respecto a la realidad de estos fenómenos, a cómo hay algo más, cómo esta vida no debería intentar cercenarse en alto y en ancho y resumirse nada más que a una expresión biológica que empieza y termina y nada más. Yo no puedo creer a veces cómo nos toca enfrentar una vida en la que si no nos cuestionamos individualmente este tipo de cosas, en lo social es poco y nada lo que nos estimula a hacer este tipo de preguntas. Las famosas preguntas existenciales, las preguntas filosóficas existenciales. ¿Quién soy? Pero no mi identidad en esta forma, ¿no? ¿Quién soy verdaderamente? ¿De dónde vengo? Porque nací del vientre de mi madre y bla, bla, bla. Pero ¿de dónde vengo? ¿A dónde pertenece mi esencia? ¿Cuál es su naturaleza?
qué sentido tiene la existencia. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué nazco aquí? ¿Para qué tengo que vivir esta vida? ¿Cuál es el propósito, o valga nuevamente el término, el sentido de esta experiencia de realidad, de esta experiencia humana? ¿Y hacia dónde voy después de esto? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué pasa una vez que se complete este ciclo? Si nosotros realmente creyéramos que una vida termina con la muerte física, sería muy triste invertir el tiempo, los 80, 90 o 100 años que nos puede tocar vivir, en una realidad tan áspera, a veces tan falta de amor, tan árida, donde la mayoría de las personas les cuesta tanto comunicar sus emociones, sus sentimientos, donde existen singularidades tan incómodas como la envidia, la ira, los celos. No sería una experiencia significativa si tuviera un final abrupto que no condujera a nada más. Piénsalo seriamente y dime si para ti sería razonable pasar 20, 30 años de la vida preparándote para desempeñar una tarea durante 30, 40 años más, para luego retirarte, para aprovechar 10 o 20 años más en un descanso que para muchas personas es abrumador porque no saben qué hacer con el tiempo libre. No tendría sentido. Hay un texto muy interesante que toca este tema también filosóficamente, de cierta manera, desde otro ángulo también, que se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Pero a mí me parece que solo necesitamos un minuto, un día de lucidez, un día de claridad, como puede ser hoy, este domingo 29 de junio, a las 10 de la noche, un minuto de claridad para sentarnos a reflexionar y pensar si encontramos algún sentido, si lo estamos buscando. Porque, ¿saben una cosa, queridos amigos? Es muy difícil encontrar algo que no estamos buscando. Es muy difícil. Realmente creo que es el único lugar en el que utilizaría con licencia y hasta cierto punto el término azar. Es muy azaroso que alguien pueda encontrar una cosa que no está buscando. Y lo más probable es que aun si se topara con eso, como no lo está buscando, no lo vería con su conciencia y seguiría adelante. Entonces, el primer paso es reconocer que existe esta realidad y que estamos en esta realidad. El segundo paso es darnos cuenta de que no nos conforma solamente eso, no alcanza solo existir, no puede ser suficiente. Necesitamos respuestas, necesitamos correr el velo, ver qué hay más allá. El tercer paso sería dejar que esa motivación crezca y se consolide en una voluntad, es decir, transformar la intención en un movimiento, permitirle hacer algo, es decir, quiero buscar, voy a hacer algo, voy a moverme en esa dirección. No podemos esperar que las cosas sucedan de forma autónoma. Ahí corremos el peligro de que la realidad nos presente opciones sin que nosotros podamos elegir nada, se configure nuestra realidad automáticamente sin nuestra intervención. Entonces, accionar, y en cuarto lugar, como cuarta premisa, sería tomar conciencia de esos movimientos y de los resultados que empiezan a producir. En general, en mi experiencia con estos temas, cuando alguien empieza a cuestionarse, a preguntar y a buscar, automáticamente, de forma recíproca, yo diría, voy a usar un término que a mí me encanta, en complicidad, la realidad le responde y empieza automáticamente a emparejarle elementos, a darle ladrillos para construir esa obra que quiere realizar, que es dar un paso más. Lo único que es muy importante tener en cuenta en este tipo de casos, en estas situaciones, es que no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás posible. Una conciencia que ha logrado un cierto nivel de despertar
porque siempre hay más niveles, no podemos decir que estamos despiertos, ni podemos decir que estamos dormidos. Estamos en algún nivel del ensueño de la realidad, más o menos conscientes, pero no hay ninguna persona en este nivel de realidad que esté absolutamente despierta, y felizmente tampoco hay ninguna persona en este nivel de realidad que esté absolutamente dormida. Quien diga algo diferente a eso es muy probable que esté mintiendo, sea por su propio beneficio, sea por un autoconvencimiento, por una especie de placebo o lo que sea, pero estamos todos en un cierto nivel de ensueño. Pero en ese nivel de ensueño cada paso hacia adelante es irreversible. No hay manera alguna de volver a dormir. Es como esas noches en vela que uno, una vez que te has despertado, se consumió la melatonina que estaba en tu sistema y por más que te recuestes y bajes los párpados, no te vuelves a dormir. Y ya empiezas a pensar y empieza a haber un montón de mecanismos activos que son muy difíciles de frenar. Entonces, una vez que hay un proceso de conciencia o de despertar, es muy difícil, improbable que la persona pueda olvidar. Entonces, en algunos casos se vuelve muy desafiante porque por compatibilidad, como esto es una especie de pirámide, en la base hay muchísimas conciencias en un grado de ensueño profundo. A medida que el proceso de despertar empieza a surgir en un individuo, sube un escalón o dos o tres, la pirámide se empieza a angostar. Entonces hay menos seres en esa condición. Y cuanto más tú abres tus ojos, y no me refiero a estos, cuanto más tú despiertas en tu nivel de conciencia, cuanto más te superas en el nivel de ensueño, cuanto más trabajo personal tienes y adquieres, más incompatibilidad puedes percibir del medio ambiente. Porque la pirámide sigue estrechándose. Entonces, donde antes en la base había millones, después hay cientos de miles, después hay miles, después hay cientos, y cuanto más subes, menos. Felizmente ya sabemos esto de antemano, sabemos que no hay retorno, entonces no encontramos un consuelo tonto en esta explicación, sino una identidad diferente. Nos damos cuenta por qué, y probablemente a muchos de nosotros nos pasa en determinados momentos de la vida, empezamos a sentir que el entendimiento que podemos compartir es más selectivo. El tiempo que tenemos es mucho más breve y valioso, y también lo empezamos a mover con mucho más cuidado. Empezamos a ser más selectivos en todo. Cuando uno todavía está en un nivel de ensueño más básico, lo primero que empieza a elegir tiene que ver con el mundo más material. Es lo que quiero comer, cómo me quiero vestir, a dónde quiero ir, lo que quiero tener, los logros que quiero. Pero a medida que empiezas a subir, empiezas a elegir un poco más cómo quieres ser. Pero a medida que tú empiezas a definir cómo quieres ser y empiezas a elegir y empiezas a tomar acción en esa dirección, la compatibilidad general empieza a reducirse por ese efecto piramidal, y tú empiezas a tener que renunciar voluntariamente. Es un proceso, yo diría que es agridulce, porque no deja de ser difícil y a veces doloroso, pero a la vez hay una felicidad que va naciendo y que es muy profunda, porque viene del núcleo de lo que tú eres, del alma, de la conciencia, de tu esencia, de tu espíritu. Empiezas a ser más selectivo y a tener que reducir el espectro de cosas a las que te expones. Lo que sí eliges es cada vez menos y cada vez más preciso. Empiezas a sentir menos compatibilidad general, menos ganas de ir a lugares, de estar en lugares, de ver cosas, y más necesidad de tiempo para otros propósitos. Eso es normal, es natural, es un proceso muy bonito, difícil de resolver. Sobre todo porque mientras uno está en etapas transicionales, tiene deseo de ambos mundos. Quiere
las cosas del mundo que está dejando atrás, pero como ya vio, porque pudo correr un poquito el velo y vio lo que viene, quiere también de lo que viene. Entonces uno quiere ese proceso de espiritualidad que necesariamente va a implicar desapegos, pero también todavía tiene apegos fuertes de este nivel de realidad y quiere esas cosas o no quiere perderlas. Entonces es una dicotomía que se presenta, que se resuelve con paciencia y con el tiempo y con aceptación, y sobre todo cuando empezamos a poder entender que aunque nos cueste, es el camino que hay por delante y son los escalones que tenemos que conquistar. O sea, tenemos que seguir subiendo esa escalera. Tiene que haber una manera de avanzar cada vez más cómodamente. El guerrero se va construyendo. Nadie nace guerrero. Los guerreros más notables de la historia humana nacieron igual que tú, igual que yo, como un bebé, desnudo, indefenso y necesitado de todo. Y a lo largo de su vida, superando diferentes tipos de batallas, porque no me estoy refiriendo necesariamente a un guerrero físicamente, sino al guerrero espiritual, se van construyendo, va consiguiendo vestimenta, herramientas, elementos que le van aportando más o mayor capacidad o que le van permitiendo protegerse más, defenderse mejor, desarrollarse más y acceder a modelos cada vez más avanzados de intercambio con la realidad. Entonces, tenía ganas de compartir algunos de estos conceptos. Son muy abstractos y muy filosóficos. Este vivo, a mí me gusta muchísimo el humor, y en este vivo, en este tipo de temas, es bastante más difícil o bastante más desafiante enfocarlo desde una mirada más humorística o más liviana, porque son temas extremadamente profundos. Puede que algunas personas pasen por este tema y no les mueva absolutamente nada, o incluso que se hayan desconectado hace minutos porque no es el momento, porque ya pasaron por este proceso, porque no les interesa, porque están en otra etapa de su camino. Eso no tiene que ser nunca un juicio, no es algo bueno o malo, no es el que está en esto es bueno, el que no, eso es absurdo y tonto. Y a algunas personas a lo mejor este tipo de contenido les moviliza muchísimo. Sea cual sea la situación que te toque a ti, si algo de estos comentarios te parece que puede ser resonante, medita al respecto para ver qué puedes encontrar en todo esto alineado con tu camino. No todas las botas calzan a todos los pies y no todas las botas dejan las mismas huellas, ni son para caminar los mismos caminos. En este domingo reflexivo, bueno, yo me di el gusto de traer este tema que me tocó de alguna manera el corazón de una forma muy cálida, muy bonita, con este grupo que tuvimos el encuentro en vivo de la formación hoy más temprano. Entonces me quedó como un gustito a querer hablar un ratito más del tema y hablarlo desde un ángulo diferente. Y estos vivos permiten eso sin problema porque, bueno, son libres totalmente, cada uno escucha lo que quiere y hasta donde quiere, y cree lo que le resuena y lo que no, lo deja pasar y no hace falta nada más. Y hoy en día estamos también en una época en la que a veces ciertas sensibilidades que hay por ahí hacen que al hablar de ciertos temas puedan surgir comentarios de todo tipo, que es lo que tienen las redes sociales, un poco la provisión de un anonimato, de un extraño amparo que permite para muchos expresar cosas de maneras diferentes. Y yo celebro que felizmente en nuestro círculo de vivos y de videos y de talleres y demás,
la inmensa mayoría, casi todos, con alguna excepción muy puntual, siempre se han sincronizado almas de buena voluntad y con un interés en común que celebro porque nos permite justamente tocar este tipo de temáticas desde un lugar muy, muy bonito y muy especial. Bueno, y antes de desconectarme, mirando un poco acá la lista en la plataforma de Instagram con las consultas, solo hay unos mensajes de saludo y hay un mensaje muy, muy especial y muy lindo que quiero comentar, que es de un gran amigo que justamente dice en complicidad, dice: amigazo y hermano de las vidas, seguiré buscando el sentido aunque cuesta muchísimo luego de vivir experiencias muy duras. Algún sentido tiene que haber. Bueno, es justamente, sí, yo creo que siempre lo hay, siempre lo hay. Es muy difícil a veces buscar bajo ciertas condiciones. Entonces, en algunos casos, no está para nada desatinado dejar que el sentido se revele gradualmente en su manera. Yo creo que en algunos casos, cuando son experiencias así, como dice el compañero, tan específicamente intensas, y en particular en este caso dolorosas, está bueno, como manera de honrar lo que sentimos, permitirlo, no pelearnos con eso, de aceptarlo y transitarlo y dejar que el sentido en algún momento se revele automáticamente. Pero sabes, querido amigo, lo que hace la diferencia, yo creo que es que nosotros sabemos que algún sentido existe. No lo sabemos ahora, no lo podemos encontrar y tal vez no es momento de buscarlo, pero sabemos que existe y en algún momento lo vamos a conocer. Y eso es una enorme y majestuosa diferencia. No sabemos cuál es, no sabemos cuándo lo vamos a encontrar, pero sabemos que existe, por lo tanto en algún momento lo vamos a encontrar. Eso creo que hace la diferencia. Bueno, muchas gracias por los saludos. Agus y Laura, Tocaya, dicen muy buenas reflexiones. Agus pregunta también cuándo talleres presenciales. Bueno, yo los talleres presenciales los he puesto un poco en pausa, estoy haciendo cosas en línea. Primero porque la dinámica en línea permite participar a personas de todo el mundo, no tiene la frontera de la cercanía al lugar. Después porque hay mucha gente que, en base a los acontecimientos que todos conocemos de los últimos años, se han volcado mucho a esa cosa de aprovechar para estar en casa y como más cómodo, no quiero salir. Y bueno, las actividades presenciales, si yo veo que hay masa crítica, si en algún momento por las redes, mira, acá les voy a poner algunas cosas, por WhatsApp, yo veo que empiezan a pedir actividades presenciales o mismo por los mensajes privados de redes sociales o por correo electrónico, visitan la página y nos empiezan a pedir actividades presenciales, voy a programar alguna. Lo hago en la medida que haya masa crítica, ¿no? Creo que eso es lo que más tiene sentido, porque las actividades se sostienen con la presencia de las personas. Entonces si no hay una cantidad de personas como para que realmente se pueda desarrollar la actividad, es muy difícil. La ventaja de hacerlo en línea es esa, que en línea no tenemos ese tipo de restricciones, no hay un compromiso con un lugar, no hay ningún tipo de problema al respecto y cualquier persona se puede unir. Entonces por eso estoy privilegiando las actividades presenciales, que no era esta oportunidad, pero ya que estoy les voy a mostrar esto. No sé si lo van a ver entero ahí las personas que están conectadas por el Instagram. Esta placa la van a ver seguramente reducida, a ver si la puedo achicar un poquito para que la vean bien. Les invito a participar, que no se van a arrepentir, del ciclo de talleres que está empezando dentro de un poquito más de 15 días, que se llaman talleres de transformación. No se llaman talleres de transformación arbitrariamente, son instancias que he programado
de temas muy, muy interesantes, de altísimo impacto, que duran 2 horas nada más cada uno. Van a ser días martes alternos, es decir, un martes, me voy a poner por acá, así me ven también. Un martes cada 15 días, no es mucho, son 2 horas cada 15 días, no es muy desafiante. Tienen un valor de intercambio muy accesible para lo que es el contenido de las actividades. Les puedo asegurar que se sorprenderían. Y bueno, es un ciclo, por lo menos tenemos programado para 1 año y probablemente podemos llegar a seguir un poco más si el interés lo permite. Si este tipo de actividades que son en línea desarrollan también un interés por llevarse adelante en un formato presencial, pero con muchísimo gusto, yo ávido de esa posibilidad, con muchísimo gusto se pueden también programar para hacer de forma presencial, es ningún problema. Bueno, José por acá está comentando, es así, gracias, y mando un abrazo. Sí, yo pienso que es así, es lo mejor que se me ocurre para compartir en este momento. Es también parte de nuestro desafío de crecimiento, es aprender a influir sobre lo que podemos y aceptar aquello que no podemos influir, un conocimiento más que antiguo, ¿no? Y dejar que se vaya revelando, porque tiene un sentido, pero a veces el gatillo que saca el velo es la aceptación del velo. A ver, voy a decir esto de vuelta porque es súper importante, es un conocimiento hermético muy antiguo y muy interesante. A veces el hilo que mantiene cosido el velo, su aceptación es la que desata y libera el velo. La aceptación del velo abre el velo. En algunos cuentos, conozco cuentos varios, conozco cuentos cabalistas de esto que les voy a decir ahora, conozco algún cuento sufi de esto que les voy a decir ahora, y conozco algún cuento budista zen con la misma inspiración de lo que les voy a contar ahora. Lo voy a resumir así. Había un aspirante a monje que se acercó al monasterio, quería ingresar, entonces golpeó la puerta y nadie le abrió. Entonces, frustrado, golpeó de nuevo con más insistencia porque quería ser admitido en el monasterio para hacer su carrera monástica, quería ser un monje. Había visto cómo vivían los monjes, qué tipo de experiencias tenían, qué temas estudiaban, cómo era su vida, y él quería ser un monje. Estaba decidido a ser un monje. Estaba totalmente convencido de que ese era su camino. Entonces, cuando tomó esa decisión de forma definitiva, dejó todas sus cosas, dejó su vida atrás, fue hasta el monasterio y golpeó la puerta para entrar. Pero nunca había pensado que a lo mejor no le abrieran. Entonces, como dije, volvió a insistir y estuvo un buen rato golpeando y golpeando con vehemencia para que le abran la puerta. Y nadie le abrió. Y se hizo la noche y bajó la temperatura, y en esas condiciones empezó a sentir hambre y un poco de frío, y esa inseguridad o esa incertidumbre de estar frente a la puerta que queremos atravesar y que la puerta no se abra. Entonces se dio cuenta de que tenía 2 posibilidades. Podía volver, podía abandonar su sueño, dejar de insistir. No le habían abierto la puerta en todo el día, nadie había entrado, nadie había salido, no se escuchaba nada. Quién sabe por qué motivo, pero tenía la opción de arrepentirse, de retirarse, de irse, dejar atrás ese sueño, o tenía la opción de quedarse con hambre, con frío, con cierto desamparo y desprotección. Y esa fue la opción que eligió, ¿sabés? Este hombre se sentó en la puerta del monasterio, a un costado, pacíficamente, dejó de insistir, dejó de golpear, dejó de llamar a la puerta, tomó una postura más o menos correcta y se quedó meditando, tratando de evitar de esa manera
la sensación del frío y del hambre que lo estaban acechando. Entonces se quedó ahí meditativo. Deben haber pasado varias horas. En ese estado de contemplación es muy difícil medirlas. El tiempo se vuelve un poco elástico. A veces parece que pasaron muchas horas y fueron pocos minutos, y a veces pasa al revés. A veces uno cree que fueron pocos minutos y en realidad fueron horas. Lo cierto es que al cabo de un buen tiempo, la puerta se abrió y una voz amable de un hombre anciano, que era un monje veterano del monasterio, le dijo: ahora es el momento es ahora. Esto que acabo de decir, esta última frase, es un koan, es una reflexión meditativa que algunos maestros, sobre todo Zen, le daban a sus alumnos para resolver. Es como una especie de acertijo, casi como una suerte de adivinanza, que no siempre tiene una solución única, a veces no tiene ninguna, a veces tiene un determinado punto de encaje del pensamiento, que es lo que se busca producir en el discípulo, en este caso. El monje le dijo esas palabras misteriosas, le dijo: ahora es el momento es ahora, y le extendió su mano en señal de ayuda para que pase al templo. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando el hombre aceptó y se quedó meditando, mostró realmente la postura que tiene que tener un monje de humildad. Nosotros no podemos controlar todo, no podemos decidir todo. La puerta no se abre cuando nosotros queremos, se abre cuando es el momento. Por eso, cuando él se resignó a esperar, a no insistir, a dejar que las cosas sucedan y de alguna manera aceptar, vino el maestro y le abrió la puerta. Y además le dio la clave secreta, le dijo: el momento es ahora, ahora es el momento. Cuando pasamos momentos difíciles, todos nosotros queremos salir de ahí cuanto antes. Pero a veces la necesidad de salir es la trampa. A veces la llave que no abre es esa sensación intensa de querer abrir la puerta ya. Cuando logramos en un instante de lucidez, porque podemos tener 50 de los otros y uno de estos, y el que va a importar va a ser ese chiquitito instante donde dijimos: bueno, ok, no puedo hacer nada con esto, no puedo, me voy a sentar y no voy a hacer más nada. Y probablemente en ese momento puede, ojalá así sea, que se abra la puerta. Gracias por acompañarme una vez más. Un abrazo grande para todos. Nos vemos muy pronto en algún próximo vivo sorpresa de estos que están saliendo por acá en noches de insomnio como hoy, domingo 29 del 6 de 2025, 22 horas casi 30 minutos acá en Uruguay. Espero que hoy es 29, domingo 29, domingo día de pasta, 29 día de ñoquis. Espero que se hayan comido un rico plato de ñoquis y que lo hayan disfrutado muchísimo, y si no, que sea de cualquier manera un día de regocijo existencial. Eso, que no falte nunca en vuestras mesas. Un abrazo enorme, gracias, chao.